Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Keimetlian y vamos a continuar entonces viendo, como estuvimos viendo de mañana, otros temas sobre buenas prácticas o recomendaciones que queremos hacerles para aprovechar al máximo el uso de GeneXus, ¿sí? Y de la suite en este caso. ¿Está bien? Durante la mañana estuvimos, ¿sí?, revisando algunas cosas nuevas que hay en GeneXus, y bueno, y para facilitarles a ustedes la adopción de todas esas nuevas features. Y si hablamos de desarrollo de software, algo que es súper importante acompañando el desarrollo de software es el control de versiones, ¿sí?, de las aplicaciones que nosotros desarrollamos. Y si hablamos de desarrollo de software con GeneXus, entonces ahí sin duda la recomendación fundamental que tenemos para hacer es usar GeneXus Server, ¿sí?, junto con GeneXus. Entonces, antes de empezar a hablar específicamente del server, me gustaría saber quiénes de ustedes están usando GeneXus Server ahora. ¿Sí? ¿Conocen? Perfecto. ¿Y GeneXus Server en la versión 15? Un poquito menos. Está bien. Están pasando. Muy bien, perfecto. Bien. Obviamente no vamos a hablar, supongo que igual aunque las personas que no lo usen, GeneXus Server, tienen sí un poco de idea de qué se trata y cómo funciona. Igual vamos a hacer una pequeña introducción, pero básicamente GeneXus Server es un repositorio para bases de conocimiento GeneXus, ¿sí? Todos los que trabajamos en desarrollo de software sabemos lo importante que es mantener un control de versiones, ¿sí?, de las aplicaciones que desarrollamos. Muchas veces se piensa que el control de versiones está asociado, o utilizar una herramienta de control de versiones, está asociado solo a equipos de muchas personas, ¿sí?, que trabajan juntas. Obviamente es necesario porque necesitamos saber cuál es la versión que tiene todos los cambios que nosotros realizamos en nuestra aplicación, cuál es la versión que está pronta para poner en producción o para pasar a test, ¿sí? Y como les digo, eso muchas veces está asociado a equipos de desarrollo con muchas personas. Pero piensen si hay una sola persona trabajando en el equipo. De todas maneras es importante. Porque, por ejemplo, cuando uno trabaja solo, a veces trabaja en GeneXus, en su KB local, ¿sí?, o en su base de conocimiento local, tiene que hacer algún cambio que en realidad como va a probar o todavía no está seguro si eso va a funcionar, entonces se hace una copia de la base de conocimiento, comienza a trabajar ahí y luego empieza con el tema de hago una copia de nuevo de la KB y llega un momento que, bueno, pierde un poco la idea de en qué versión están los cambios, cuál es la versión que realmente es la última, ¿sí? A veces el trabajar solo parece que no aporta tener alguna herramienta que nos ayude, pero es fundamental. Por eso entonces, como les digo, ya sea un equipo de desarrollo, que hay varias personas o una sola persona, sin duda que tener una buena herramienta de control de versiones ayuda muchísimo. Lo que vamos a ver entonces en este rato es qué recomendaciones o buenas prácticas nosotros les aconsejamos a usar y obviamente cómo GeneXus Server nos ayuda, ¿sí?, o qué ventajas nos da al usar GeneXus Server en esas funcionalidades. Entonces, como les comentaba recién, ¿no?, un primer problema que nosotros vemos es cómo separo yo, cuál es el ambiente mío de desarrollo, cuál es el ambiente que tiene todos esos cambios que yo quiero poner en producción, ¿sí? ¿Cómo identifico entonces esos ambientes? Bien, la primera recomendación es usar espacios de trabajo separados. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros generalmente lo que tenemos es el equipo de desarrollo, ¿sí?, que trabaja con sus bases de conocimientos locales. Y luego tenemos una KB, ¿sí?, en GeneXus Server donde está todo el trabajo consolidado, ¿sí? Estamos seguros que es la KB que se encuentra en GeneXus Server, es la KB que tiene todos los cambios, ¿sí? Entonces, a partir de esa base de conocimiento, a partir de esa KB que está en el server, es que los desarrolladores crean sus bases de datos, sus bases de conocimientos locales, ¿sí? Y además, por otro lado, también lo que nosotros recomendamos es tener otro ambiente separado diferente, otra KB diferente, puede ser en otra máquina diferente, que también es una KB que fue creada a partir de la KB de GeneXus Server, pero esta KB, que más adelante vamos a ver bien qué características
tiene esa KB, es la KB donde yo hago el armado de la versión que voy a poner en producción o que voy a pasar a test o que voy a ejecutar mis tests automáticos en caso que los tenga, ¿sí? Entonces, como ven, están bien diferenciados los equipos, los ambientes de desarrollo. Obviamente, todas las KBs fueron creadas, las KBs locales me refiero, ¿sí? Fueron creadas a partir de un create KB from server, ¿sí? Y la KB que se encuentra en el server, en algún momento un desarrollador o alguien del equipo la envió al server para que el resto del equipo, ¿sí?, se pudiera sincronizar con esa base de conocimiento, ¿sí? Luego, obviamente, ¿no?, el equipo de desarrollo, que son las personas que van a trabajar en la base de conocimiento, se van a comunicar con GeneXus Server con las operaciones de commit y update, que son las que ya conocemos, ¿sí? Cada uno de ellos va a decidir cuándo va a enviar sus cambios al server con la operación de commit y también va a hacerlo en forma aplicada, digamos, ¿sí? Va a decidir él cuándo sincronizarse los cambios que el resto de los desarrolladores hicieron al server, ¿sí? Acá es como que queda bastante a criterio del desarrollador cuándo es que realiza esas operaciones, cuándo envía sus cambios, ¿sí? Pero obviamente, como vamos a ver ahora en estas recomendaciones, vamos a contar en qué momento se recomienda hacer esas operaciones, con qué frecuencia y demás, que son las cosas que a ustedes los van a poder ayudar en el desarrollo. Entonces vamos a comenzar viendo un poco cómo es el trabajo del equipo de desarrollo, ¿sí?, que está conectado, como dijimos, a la base de conocimiento que está en GeneXus Server. Los ejemplos que les voy a comentar son tomados a partir de la KB de Trivial Agency, que están en el GeneXus Server de samples, ¿sí?, es uno de los ejemplos que nosotros tenemos disponibles. Si tengo que contar algún caso, van a ser basados en los objetos de esa base de conocimiento. ¿Cuál entonces es la primera recomendación que les quiero comentar? Es que los commits que realicen, ¿sí?, sean en forma periódica y cuanto antes mejor, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el hacer esos commits, que no esperar a tener un conjunto grande de objetos para realizar commit al server, ¿sí? Muchas veces sucede que hacemos muchos cambios locales, demoramos mucho en hacer commit. Cuando vamos a hacer commit tenemos un montón de objetos cambiados, ¿sí? Y bueno, y eso me confunde a veces. Digo, no sé bien si los objetos que están ahí están todos modificados como para hacer commit. Entonces, una ventaja que nos trae esto es, obviamente, es mucho más fácil entender los cambios que estoy haciendo y mucho más fácil de entender los cambios que estoy enviando al server, ¿sí? Obviamente, otro tema fundamental es qué pasa si yo hago un commit de un objeto, ese objeto por alguna razón rompe algo de la aplicación, tengo que deshacer ese cambio rápidamente. Entonces, obviamente, el tener un conjunto chico de objetos para hacer commit me va a permitir que fácilmente yo pueda identificar cuál objeto es el que tiene el problema y deshacer ese cambio. Otra ventaja fundamental es que también voy a tener menos oportunidad de conflicto, ¿sí? Menos oportunidad de conflicto en los objetos que se realiza el commit. ¿Está bien? Obviamente, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, me avisan. Lo vamos viendo en el transcurso del curso. Igual como dijo Maya, todo el material luego va a quedar disponible para que ustedes lo puedan acceder. Aló. Creo importante también mencionar que GeneXus por sí mismo también tiene versiones y que el uso de GX Server no quiere decir que el desarrollador deje de usar el manejo de versiones, porque localmente puede manejar versiones también y subirlas a GX Server. Sin duda, eso si esperamos un ratito más adelante vamos a hablar más específicamente de lo que son las versiones, ¿está bien? Pero sí, claro, tanto GeneXus como GeneXus Server permiten el manejo de versiones, eso es algo que vamos a comentar, qué recomendaciones damos con respecto al uso de versiones, ¿sí? Una cosa es que cuando yo realizo un create KB from server, como les decía hoy al principio, lo puedo hacer para todas las versiones que tenga la base de conocimiento que está en el server o para una versión particular, ¿sí? Eso también lo voy a comentar más adelante, pero solo para que lo vayan teniendo en cuenta. Bien, asociado entonces con la operación de commit, otra recomendación, escribir buenos mensajes, ¿sí?, o buenos comentarios cuando nosotros hacemos commit de un conjunto de objetos.
Piensen siempre que cuando nosotros realizamos un commit de un conjunto de objetos, porque estamos agregando nuevas funcionalidades, corrigiendo algún bug, ¿sí? Es importante que cuando otro desarrollador vea ese comentario, le quede claro, solamente leyendo el comentario que nosotros incluimos en el commit, qué conjunto de objetos se modificó, o por lo menos cuál fue el cambio, por qué se hizo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, es algo bastante simple, pero bueno, es algo que puede pasar, ¿no? Yo estoy desarrollando un módulo de mi aplicación y cuando voy a hacer el commit, pongo solamente como comentario New Objects. ¿Qué les parece? ¿Esto es buen comentario? ¿Mal comentario? Mal, ¿no? O sea, esto sin duda no es para nada un comentario recomendable, ¿sí? En cambio, si yo estoy desarrollando, como dice acá, el módulo Attraction asociado a la KB de Travel Agency, comento, estoy agregando la transacción Attraction con el WordWidth for Web y el WordWidth for SD, ¿sí? Y esto obviamente es algo mucho más entendible, ¿sí? Solamente viendo ese comentario, otro desarrollador que mire eso ya va a saber de qué se trata, ¿sí? Si ustedes buscan en Internet, en Google, hay reglas, hay documentos que recomiendan qué reglas usar para escribir esos comentarios de los commits, ¿sí? Porque obviamente esto no sucede solo con GeneXus Server, como yo les comentaba. Hay otras herramientas de manejo de versiones y obviamente todos los equipos que trabajan con herramientas tienen los mismos problemas o las mismas dificultades. Y bueno, y básicamente las reglas, por decir algo, dicen, si voy a escribir un comentario asociado a un commit, bueno, que la primera frase sea como un resumen del commit que estoy haciendo. Puedo agregar más frases, ¿sí? Más renglones, diciendo en más detalle a qué se debe el cambio, por qué lo hice, ¿sí? Entonces, está bueno como tener en mente cuando voy a escribir algo, ya o tener sus propias reglas internas o, bueno, o definir una metodología para cada equipo. Incluso si se trata de un commit que corrige un error, por ejemplo, muchas veces los equipos manejan sistemas internos de manejo de issues, ¿verdad? O sea, tengo tal issue para corregir con tal número y bueno, ese mismo número se puede asociar al commit, entonces ya queda asociado el commit que se hizo a qué issue se corresponde, a qué corrección se corresponde. ¿Está bien? Bien. Próxima recomendación entonces, también hablando del commit. Realizar commit de objetos relacionados, ¿sí? ¿Qué me permite esto? Me va a permitir que sea mucho más ordenado, como decíamos hoy, el commit, ¿sí? No es lo mismo que si yo tengo un commit, ¿sí? Vea todos los objetos así, ¿sí? Digo, bueno, tengo 30 objetos para hacer el commit, bárbaro, hago commit, capaz que siendo pocos objetos puedo tener idea qué objetos corresponden a cada cambio o a cada funcionalidad que yo esté desarrollando. Pero bueno, está bueno entonces commitear objetos relacionados. En GeneXus Server tenemos una funcionalidad que nos ayuda mucho para esto. Es la funcionalidad del change set, ¿sí? ¿Qué nos permite esta funcionalidad? Nos permite definir agrupaciones, ¿sí? Para los objetos, ¿sí? En el momento que yo voy a hacer un commit, como este que tenía antes, puedo marcar ciertos objetos, ¿sí? Puedo definir un change set, ¿sí? Botón derecho, defino el change set y le puedo poner al change set una descripción. Por ejemplo, en este caso, este change set lo que me hace, los objetos que están agregados en este change set, el cambio que hice en esos objetos es para corregir el issue determinado que yo tenía reportado, ¿sí? O estos objetos, ¿sí? Que estoy agrupando en el change set module flights, ¿sí? Me están agregando la funcionalidad al módulo de flights. ¿Está bien? Entonces, esto es una forma ordenada de visualización, ¿sí? De los objetos. Yo luego que me defino los change sets en la ventana aquí del Team Development de cuando voy a hacer el commit, una vez que hago commit de esos objetos, el change set desaparece, digamos, ¿sí? Es simplemente para poner orden en el momento que yo voy a hacer el commit, defino el change set, agrupo los objetos, hago commit y se desaparece el change set. ¿Está bien? Entonces, como decía, me permite ordenar o agrupar los objetos dependiendo de cierta funcionalidad o cierto criterio que yo necesite, ¿sí? Otra cosa fundamental es cuando yo voy a hacer commit, es ver esa lista de los objetos que está ahí, si realmente está bien que me aparezcan, ¿no? Porque a veces sucede, ay, este objeto está bien que aparezca, capaz que yo lo modifiqué
por hacer una prueba interna, para comentar algún código que digo, bueno, no quiero que, no sé, que el objeto de login me aparezca porque estoy en pruebas, entonces me molesta, lo comento. Bárbaro. Cuando hago el commit, ese objeto está modificado, en realidad no debería estar modificado. Entonces, es un buen momento en la ventana de commit donde yo puedo revisar los objetos que aparecen, qué cambios tuvieron, si realmente está bien que esos objetos estén ahí y que yo tenga que hacer commit de esos objetos. ¿Está bien? Bárbaro, entonces. Hasta ahora, entonces, hablamos de cuándo se recomienda hacer commit, qué cuestiones hay que tener en cuenta. Ahora vamos a ver cuándo se recomienda no hacer commit, ¿no? Porque no es que siempre que tengo un cambio está bueno hacer commit o se recomiende. ¿Cuándo les parece entonces que podemos decir, bueno, por ahora espera un poco, no hagas commit por ahora? ¿No? ¿Nunca les pasó? Cuando hay cambios grandes ¿sí? O cambia la estructura y sé que puedo romper algo, o que todavía no tengo, no sé, hecha la reorg y no puedo todavía poner en producción. Bueno, bien. Hay momentos en que, obviamente, digo, bueno, tengo que esperar, ¿sí? Cuando tengo un código que, por ejemplo, sé que va a romper algo, ¿sí? O que no hice la reorg y estoy agregando un atributo y sé que eso no va a funcionar, bueno, espero un poco, ¿sí? A tener o más resuelta la funcionalidad o a completarla si estoy en medio de un desarrollo, ¿sí? Como decíamos, cuando algo está medio a hacer, ¿sí? Estoy definiendo cierta funcionalidad, tengo algunos objetos prontos, pero todavía no está todo pronto, bueno, espero, ¿sí? Y cuando tengo todo pronto, ahí recién realizo el commit. O cuando no tengo testeado el trabajo que yo estoy haciendo, ¿sí? Es fundamental que cuando yo desarrollo algo, hago alguna funcionalidad o defino ciertos objetos, lo pruebe en mi ambiente local. Mi prueba unitaria es fundamental para saber que eso que yo hice o que eso que yo corregí realmente está funcionando antes de realizar el commit, ¿sí? Como hablábamos hoy al principio, nosotros tenemos los ambientes separados, ¿sí? Cada desarrollador va a tener su ambiente de desarrollo con su Tomcat o su IS local, va a probar todos los objetos ahí y luego ¿sí? Se pondrá en producción la aplicación en otro ambiente. Pero por lo menos mi prueba unitaria tiene que funcionar para asegurarme que lo que yo hice está correcto. ¿Está bien? Entonces, bueno, fundamental que los desarrolladores se acostumbren a probar sus cosas antes de hacer commit. ¿Cómo nos ayuda GeneXus Server a estas situaciones? Tratar de pasarles un poquito por el costado o, bueno, a no hacer commit de cosas que realmente sé que no van a funcionar bien. Nosotros en GeneXus Server tenemos la funcionalidad de poder realizar commit parciales. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo un objeto que tiene varios cambios, pero no quiero que todos los cambios todavía pasen al GeneXus Server, yo le puedo decir a GeneXus Server, este cambio que yo acabo de hacer o este código que acabo de agregar, no me lo incluyas en el commit. ¿Está bien? Lo vamos a ver con un ejemplo. Supónganse que yo tengo este web panel que ya estaba en la aplicación, ¿sí? Que tiene un grid, y yo lo que agregué, le voy a hacer dos cambios a ese web panel, ¿sí? Por un lado le voy a agregar un atributo al grid que me pidió el usuario, por ejemplo, que está haciendo el test de la aplicación. Agregué ese atributo y el otro cambio que estoy haciendo es agregando en el evento click de una imagen el llamado a otro web panel. ¿Está bien? Pero esta funcionalidad yo aún no la tengo terminada, ¿sí? Yo acá en el evento click voy a llamar un objeto, ese objeto recién lo estoy desarrollando, entonces todavía no quiero pasar ese cambio a producción. Pero el cliente me está pidiendo que sí le pase el cambio de agregar un atributo nuevo en el grid. ¿Está bien? Entonces, en el momento que yo voy a hacer commit, ¿sí? Me aparece el objeto modificado para hacer el commit, le puedo dar botón derecho, Show Differences, ¿sí? Ahí lo que voy a ver es qué diferencia tiene mi objeto local con respecto al objeto que se encuentra en GeneXus Server, ¿sí? Ustedes acá van a ver que la diferencia me la muestra primero en el web form por el atributo nuevo que yo agregué y el otro cambio que tengo es en los eventos, ¿está bien? Y el código que agregué es este que está acá. Entonces yo tengo la opción en este momento de dar el botón derecho y decir a GeneXus Server que me excluya ese bloque de código del commit. ¿Tá? ¿Qué sucede? Este código va a quedar marcado,
de una forma distinta, y eso me está indicando que ese código no va a ir en el commit de ese objeto. ¿Está bien? Es como que yo estuviera, por decir algo, editando, ¿sí? En la propia ventana del comparador, que en general no es algo que lo hacemos, ¿no? Que solemos hacer. Pero bueno, para este caso en particular, sí lo puedo hacer. Una vez que yo marqué ese código como que no lo voy a incluir en el commit, salvo el objeto del botón salvar de GNexus y vuelvo a la ventana de commit. Vean que el webpanel quedó en otro color, quedó en azul porque es como que el propio comparador lo modificó, ¿sí? Luego de tener el objeto en este estado, hago el commit, ¿sí? Y en ese commit me aseguré que ese código que yo agregué y no está terminado no fue en el commit, simplemente fue el cambio del webform. ¿Tá? Yo luego abro el objeto, tengo todo lo que tenía, ¿no? En el objeto en sí no pierdo nada, porque lo que se hace es un salvado en memoria de ese objeto. Y continúo trabajando hasta completar la funcionalidad que venía haciendo. ¿Tá? Entonces, esa es una forma entonces de que si yo tengo en un mismo objeto distintos cambios o para resolver distintos issues o para agregar distintas funcionalidades y alguna no la quiero incluir, el commit parcial es una buena opción a usar en estos casos. ¿Sí? Bien, otra funcionalidad súper importante, obviamente, en el caso de si hablamos de herramientas de control de versiones, es mantener el registro de los cambios. Nosotros vamos a querer saber en cada cambio que se hace, quién lo hizo, por qué lo hizo, ¿sí? Qué fue lo que agregó, en qué fecha lo hizo, en qué momento. ¿Está bien? En GNexus Server tenemos varias formas de obtener esa información. ¿Sí? Por un lado, la podemos obtener desde la consola de GNexus Server. ¿Sí? Cuando yo accedo a la consola, en el tab Activity de la consola, veo cuáles son todos los cambios que se realizaron para esa KB. ¿Sí? Puedo ver el usuario, quién lo hizo, puedo ver qué operación fue y puedo ver la fecha en que lo hizo. Fíjense que acá, capaz que no se nota mucho, pero bueno, son los comentarios de los commits. Vean que es súper importante lo que comentábamos al principio, ¿no? Es muy importante escribir buenos comentarios en el momento que vamos a hacer commit, porque esta es una forma de ver cuál fue la actividad que tuvo el AKB y obviamente que me interesa, leyendo los comentarios, enterarme rápidamente qué fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces, esa recomendación que les hacía de escribir buenos comentarios es algo que acá me sirve mucho para saber esa información del AKB. Como les decía, entonces, esta información la veo en la consola de GNexus Server. Esa misma información la puedo ver en GNexus, ¿sí? En la opción Team Development History, puedo de nuevo ver la misma información, pero directamente desde dentro de GNexus. ¿Sí? Ahí voy a ver en detalle todos los commits que se hicieron, qué usuario lo hizo, qué fecha y demás. ¿Tá? Además, tengo otra opción. ¿Sí? Si yo me quiero ir más al detalle, acá estoy viendo toda la actividad que se hizo en la KB, pero si yo me quiero ir más al detalle y ver la historia de un solo objeto, ¿sí? En ese caso, desde GNexus, desde la opción Team Development, Show Server History, ¿sí? Botón derecho sobre ese objeto, entonces ahí voy a poder ver para un objeto particular quién fue el que hizo los cambios y qué cambios se realizaron. ¿Sí? La misma información de hoy, ¿sí? Qué usuario fue, cuándo fue el commit, el comentario que se agregó y qué objetos se modificaron, ¿sí? en ese commit. Pero si quiero ir más abajo todavía, y no solamente quiero saber a nivel de objeto, sino a nivel de línea de objeto, ¿sí? Tenemos la opción Blame. ¿Sí? Esta opción no es para acusar a nadie de algún cambio que hizo, ¿no? Obviamente, eso nunca lo queremos hacer. Pero bueno, ¿no les ha pasado que al trabajar así con una herramienta de manejo de versiones, a veces se olvidan las líneas de código, quién las agregó y por qué se agregaron, y a veces fueron ustedes mismos, ¿no? Y pasa que a veces nos olvidamos un poco de eso. Y bueno, y con la opción Blame, entonces les decía, tenemos una forma de ver para cada bloque de código. No sé si se nota mucho los colores, pero está cada bloque de código diferenciado con un color diferente, dependiendo de qué usuario fue que hizo cada cambio. ¿Sí? Entonces, como ven, tenemos distinta granularidad para poder ver la misma información.
a nivel de toda la KB, a nivel de objeto y a nivel, llegamos hasta la línea de cada uno de los objetos para saber quién la modificó. Bien. Si hablamos obviamente de una herramienta que nos permite manejar las versiones, fundamental entonces es usar versiones, ¿sí? Siempre que nosotros trabajamos con una aplicación, sin duda vamos cumpliendo ciclos, ¿sí? Nosotros empezamos el desarrollo de la aplicación, llega un momento que decidimos, bueno, este conjunto de funcionalidades o este módulo que desarrollé lo quiero llevar a producción, entonces ahí es en el momento donde yo defino una versión, ¿sí? Y esa versión, en realidad, después va a cumplir todo su proceso de pasaje por test o el pasaje a producción, dependiendo los ambientes donde yo esté trabajando. Entonces, ¿en qué casos voy a necesitar yo definir una versión? Sin duda, cuando estoy definiendo nuevas features. Liberé la versión 1 de mi aplicación y voy a empezar a construir lo que será la nueva versión, ahí lo que hago es me congelo la versión, ¿sí? que yo trabajé y que ya cerré, que lo llevé a los clientes y comienzo entonces el desarrollo de la nueva versión de mi aplicación. También cuando quiero corregir bugs, ¿sí? A veces sucede que el cliente está probando la versión, ¿sí? y tengo que corregir algún bug urgente en la misma versión que está usando el cliente, bueno, ahí puedo entonces de alguna forma definirme una versión nueva, hacer la corrección en ese caso y luego lo vamos a ver en un ejemplo, pero la idea es luego integrar todos los cambios que se realizan, ¿verdad?